En este vistazo número 52 tenemos parroquias de la Arquidiócesis de Bogotá y de la Diócesis de Engativá. Veremos estos santos del mes. Para conocer los demás que conmemoramos, les dejo los links en la descripción de los vistazos de enero del año pasado que muestran cada semana. Entre ellos se encuentra San Basilio Magno, a quien celebramos el 2, pero aquí les recuerdo brevemente su historia para mostrarles la iglesia con su nombre perteneciente a la diócesis de Engativá. San Basilio Magno fue arzobispo de Cesarea, donde nació en el año 329, doctor de la iglesia y patriarca de los monjes de Oriente. Entre sus 9 hermanos figuraron San Gregorio de Niza, Santa Macrina la Joven y San Pedro Sebasti. Su padre era San Basilio el Viejo y su madre Santa Emelia. Inició su educación en Constantinopla y la completó en Atenas. Allá tuvo un compañero de estudio, San Gregorio Nacianceno, quien se convirtió en su amigo inseparable y a quien también celebramos en este día. Cuando Basilio recibió el bautismo, tomó la determinación de servir a Dios dentro de la pobreza evangélica. Comenzó por visitar los monasterios de Egipto, Palestina, Siria y Mesopotamia, con el propósito de observar y estudiar la vida religiosa. Se estableció en un paraje agreste para tener un retiro solitario en el que se entregó a la plegaria y al estudio. Formó el primer monasterio que hubo en Asia Menor, organizó la existencia de los religiosos y enumeró los principios que se conservaron a través de los siglos y hasta ahora gobiernan la vida de los monjes. San Basilio practicó la vida monástica propiamente dicha por 5 años, pero en la historia del monaquismo cristiano tiene tanta importancia como el propio San Benito. Por aquella época la herejía arriana estaba en su apogeo y los emperadores herejes perseguían a los ortodoxos. En el año 363 Basilio fue ordenado diácono y sacerdote en Cesarea, pero para evitar generar ciertos conflictos con el arzobispo Eusebio, decidió retirarse calladamente al Ponto. Sin embargo, Cesarea lo necesitaba y lo reclamó. 2 años más tarde, San Gregorio Nacianceno, en nombre de la ortodoxia, sacó a Basilio de su retiro para que le ayudara con la defensa de la fe, del clero y de la iglesia. En el año 370, cuando murió Eusebio, Basilio fue elegido para ocupar la sede arzobispal vacante. Tiempo después, la muerte de San Anastasio dejó a Basilio como único paladín de la ortodoxia en el Oriente, y este luchó para fortalecer y unificar a todos los católicos que, sofocados por la tiranía arriana y descompuestos por los cismas y las disensiones entre sí, parecían extinguirse. El santo murió el 1 de enero del 379 a la edad de 49 años. La parroquia, que les dije de la diócesis de Engativá, queda en la calle 80, número 101-37, en el barrio Mochica 1 y 2. El 5, recordamos a Santa Amelia, hija del prefecto Calpurnio en Roma, prefectus urbis, y de madre cristiana. Rechazó a sus pretendientes para dedicarse al servicio de sus hermanos en Cristo hasta cuando fue apresada durante la persecución del emperador Diocleciano. A sus 16 años fue decapitada, en el año 304. Por eso se le representa con un hacha y con la palma del martirio. La parroquia de la Arquidiócesis de Bogotá está en la calle 185, número 5156. Este es su bello interior. También recordamos a San Juan Neumann, que estudió teología en Charles Ferdinand, en Praga. Cuando su preparación para el sacerdocio se completó en 1835, deseaba ordenarse, pero el obispo decidió que no habría allí más ordenaciones. Juan escribió a los obispos del mundo, pero en todas partes la misma historia, ninguno quería ahora sacerdotes. Juan estaba seguro de su vocación y aunque todas las puertas se cerraban, no se rindió. Aprendió inglés trabajando en una fábrica con obreros de lengua inglesa y así pudo escribir a los obispos de Estados Unidos. Finalmente el obispo de Nueva York aceptó ordenarlo. Así que es un súper ejemplo de perseverancia y de responder a la llamada de Dios, así tuviera que abandonar su familia y atravesar el océano para adentrarse en una tierra lejana y difícil. Su parroquia, al oeste de Nueva York, se extendía desde Ontario hasta Pensilvania. Su iglesia no tenía ni campanario ni estaba pavimentada, pero esto no importaba en absoluto, ya que Juan pasaba la mayor parte de su tiempo visitando poblado tras poblado, escalando montañas, para visitar enfermos, detenerse en las cabañas y en las tabernas, a fin de enseñar y celebrar la misa en la mesa de la cocina. Debido a su trabajo y a lo lejano de la parroquia, Juan soñaba con una comunidad, así que entró a los Redentoristas, una congregación de sacerdotes y hermanos que se dedicaban a ayudar a los pobres y a los más abandonados. Fue el primer sacerdote que entraba en la congregación en América.
Profesó en Baltimore el 16 de enero de 1842. Desde el principio destacó por ser una persona altamente piadosa, por su evidente santidad, por su celo y por su amabilidad. Su conocimiento de 6 idiomas modernos lo hizo particularmente apto para el trabajo en la sociedad estadounidense de múltiples idiomas en el siglo XIX. Después de trabajar en Baltimore y Pittsburgh, en 1847 fue nombrado visitador o superior mayor de los redentoristas en Estados Unidos. Cuando dejó el cargo al padre Bernard Hopkinson, los redentoristas de Estados Unidos estaban mejor preparados para llegar a ser una provincia autónoma, cosa que sucedió en 1850. El padre Newman fue nombrado obispo de Filadelfia y consagrado en Baltimore el 2 de marzo de 1852. Su diócesis era muy grande y pasaba por un periodo de considerable desarrollo. Como obispo fue el primero en organizar un sistema diocesano de escuelas católicas. Fundó las Hermanas de la Tercera Orden de San Francisco para enseñar en las escuelas. Hubo más de 80 iglesias que construyó en su episcopado, y debe mencionarse, claro, la Catedral de los Santos Pedro y Pablo que él comenzó. San Juan Newman era de estatura pequeña y nunca tuvo una salud robusta, pero en su corta vida tuvo gran actividad. Encontró tiempo para una considerable actividad literaria, además de sus obligaciones pastorales. Escribió asimismo muchos artículos, revistas y periódicos católicos. Publicó 2 catecismos y en 1849 una historia de la Biblia para escuela. Continuó esta actividad justamente hasta el final de su vida. El 5 de enero de 1860, con 48 años, se desplomó en la calle en su ciudad episcopal y murió antes que pudieran administrarle los últimos sacramentos. Fue beatificado por el Papa Pablo VI el 13 de octubre de 1963 y canonizado por el mismo Papa el 17 de junio de 1977. La parroquia de la Arquidiócesis de Bogotá se encuentra en la calle 104 Sur, número 74, cuya foto tomo de Google. El 6 celebramos la Epifanía, que significa manifestación. Jesús se da a conocer, aunque fue en diferentes momentos a lo largo de su vida. Celebramos 3 eventos especialmente: ante los Reyes Magos, en el bautismo de San Juan Bautista y cuando comenzó su vida pública con el milagro de Caná. De acuerdo a la tradición de la Iglesia del siglo I, se relaciona que estos magos eran hombres poderosos y sabios, posiblemente reyes de naciones al oriente del Mediterráneo, hombres que por su cultura y espiritualidad cultivaban un conocimiento grande de la naturaleza y el hombre y se esforzaban por mantener un contacto con Dios. Del pasaje bíblico sabemos que como regalo trajeron incienso, oro y mirra, pero quizás le dieron esto de lo que llevaban por casualidad en su viaje, que los transformó al punto de hacer que regresaran por otro camino. Eso es lo que nos tiene que pasar cuando nos encontremos con Jesús. No andar por donde ya anduvimos, sino mejorar. Y esta gracia del nacimiento del Hijo de Dios trajo tantas bendiciones que lo santificó. Y cómo no, luego de haber tenido la dicha de palpar, mimar al Salvador, esa cercanía de amor que Dios quiere tener con nosotros es la que hace que hasta los más sabios se derritan al descubrir lo maravilloso que es. Ellos siempre estaban atentos a las señales del cielo y Dios se valió de eso para llevarlos a la verdad, para que supieran a quién seguir. No tenía nada que ver con Herodes como ellos pensaron. Así nos pasa a nosotros cuando no le damos gracias a Dios por los bellos atardeceres que nos regala o nos quedamos solo en pensar, qué lindo, tomemos una foto. No, Dios siempre tiene mensajes para nosotros y a veces nos quedamos en lo superficial o se nos oculta la estrella y entonces no debemos recurrir a preguntarle a personas que se rigen por el mundo como Herodes, pues solo nuestra relación personal con nuestro Padre Dios es la que hará que veamos la estrella nuevamente y lleguemos como niños humildes al portal para acompañar al niño Jesús que está en brazos de nuestra madre. Siempre están juntos. Claro que en realidad es Él que nos acoge, protege y guía con su amor. Se hace el encontradizo y el que nos necesita, pero somos nosotros los que lo necesitamos. Aprovechemos para recomenzar siempre, mejorar nuestros detalles con el Señor, así como se valió del oro, incienso y mirra que llevaban los reyes para mostrar que es Rey, Dios y que moriría. Así sabrá Él aprovechar nuestros dones para hacer maravillas, para comunicar a más personas de esta obra maravillosa. Dejemos que obre en nosotros para estar preparados y así poder ver la estrella, nuestro fin último, nuestra vocación y salir de nuestra zona de confort para realizar lo que se requiera sin que los demás nos distraiga de esa meta, guiados por el lucero que es nuestra madre.
Hasta el año 474, los restos de ellos estuvieron en Constantinopla, la capital cristiana más importante en Oriente. Luego fueron trasladados a la Catedral de Milán, en Italia, y en 1164 fueron trasladados a la ciudad de Colonia, en Alemania, donde permanecen hasta nuestros días. La parroquia de la Arquidiócesis de Bogotá, que les debía el año pasado, queda en la carrera 44A, número 24A37. Inmediatamente después celebramos el bautismo de Jesús como representación de nuestra propia iniciación de la Iglesia. Celebremos el día de nuestro bautismo como nuestro cumpleaños y demos gracias a Dios por nuestra fe, que es la que hizo que Ana y Simeón fueran al templo el día que fue presentado allí Jesús, justo ese día. Así no tuvieran señales físicas que los guiaran para ir al templo ese día y ver al Mesías. Luego tenemos a San Raimundo de Peñafort, el 7, que es el patrón de los abogados y de las facultades de Derecho porque fue jurista y consiguió el doctorado en Derecho. Nació en Peñafort, Barcelona, España, entre los años 1175 y 1177. Escribió la Summa Juris Canonici y Summa de Cassifus como apoyo a los canónigos y confesores. En Bolonia habría conocido a Domingo de Guzmán, así como la vida y misión de los hermanos. Entonces pide a su obispo Berenguer de Palou la creación de una comunidad dominicana en Barcelona. Retorna a la capital de Cataluña, donde, como eminente jurisconsulto, se dedica a la enseñanza del derecho. Es tenido como árbitro por excelencia en pleitos y litigios. El obispo le nombra canónigo de Barcelona y participa en la unificación de la liturgia de Roma. En el año 1222 renuncia y entra en la orden de predicadores. Opta así por una vida de evangelización y predicación. En 1223 colabora con Pedro Nolasco y con su amigo el rey Jaime I de Aragón en la fundación de la Orden de Nuestra Señora de la Merced para liberar a los cristianos cautivos y esclavizados por los islamitas. San Raimundo de Peñafort es invitado por Gregorio IX a Roma para trabajar el Corpus Decretalium, es decir, el Código de Derecho Canónico Medieval. Retornó a Barcelona y mientras permanece allí el capítulo general de Bolonia de 1238 le elige maestro de la orden. Debido a sus enfermedades convoca el capítulo general de Bolonia de 1240 para presentar su renuncia, que es aceptada. Vuelto a su región, crea 2 institutos para la evangelización de maometanos y judíos, uno en Murcia y otro en Túnez. Creó las constituciones de la orden, lo que logró de gran manera. Murió en el convento de Barcelona el 6 de enero de 1275 y fue el tercer maestro general de la Orden de Predicadores. Esta parroquia también se las debía del año pasado. Forma parte de la Arquidiócesis de Bogotá y está en la transversal 7B Este 4170. Este es su pequeño y acogedor interior. El 20 está San Sebastián, hijo de familia militar y noble. Era oriundo de Narbona, pero se había educado en Milán. Llegó a ser capitán de la primera corte de la Guardia Pretoriana. Era respetado por todos y apreciado por el emperador, que desconocía su cualidad de cristiano. Cumplía con la disciplina militar, pero no participaba en los sacrificios idolátricos. Además, como buen cristiano, ejercitaba el apostolado entre sus compañeros, visitaba y alentaba a los cristianos encarcelados por causa de Cristo. Esta situación no podía durar mucho y fue denunciado al emperador Maximino, quien lo obligó a escoger entre ser soldado o seguir a Jesucristo. El santo escogió la milicia de Cristo. Desairado, el emperador lo amenazó de muerte, pero San Sebastián, convertido en soldado de Cristo por confirmación, se mantuvo firme en su fe. Enfurecido, Maximino lo condenó a morir asaetado. Los soldados del emperador lo llevaron al estadio, lo desnudaron, lo ataron a un poste y lanzaron sobre él una lluvia de saetas, es decir, flechas, que es como lo representamos, y lo daban por muerto. Sin embargo, sus amigos que estaban en el acecho se acercaron y al verlo todavía con vida, lo llevaron a casa de una noble cristiana romana llamada Irene, que lo mantuvo escondido en su casa y le curó las heridas hasta que quedó restablecido. Sus amigos le aconsejaron que se ausentara de Roma, pero el santo se negó rotundamente, pues su corazón ardoroso del amor de Cristo impedía que él no continuase anunciando a su Señor. Se presentó con valentía ante el emperador, desconcertado porque lo daba por muerto, y el santo le reprochó con energía su conducta por perseguir a los cristianos. Maximino mandó que lo azotaran hasta morir y los soldados cumplieron esta vez sin errores la misión y tiraron su cuerpo a un lodazal. Los cristianos lo recogieron y enterraron en la Vía Apia, en la célebre catacumba que lleva el nombre de San Sebastián.
Su culto es muy antiguo, es invocado contra la peste y contra los enemigos de la religión, así que pidámosle por nuestros hermanos perseguidos en el mundo y por la unión de los cristianos. La parroquia de la Arquidiócesis de Bogotá está en la carrera 24C, número 4850 Sur, cuya foto tomo de Google. El 22 celebramos al beato Guillermo José Chaminade, que nació en Perigueux, Francia, en 1761. Era el 14º hijo de una familia profundamente cristiana, que tuvo la alegría de ver 4 hijos sacerdotes. En 1771 ingresó al seminario menor de Musidán, donde 4 años más tarde hace votos privados de pobreza, castidad y obediencia. Recibió la ordenación sacerdotal en 1785. En 1790, después del inicio de la Revolución Francesa, se transfirió para Bordeaux y allí pasó la mayor parte de su vida. En 1791 se negó a jurar la Constitución Civil del Clero y ejerció el ministerio sacerdotal clandestinamente, poniendo su vida en continuo peligro. En este periodo conoce a la venerable María Teresa Charlotte de Lamoureux. De 1754 a 1836 vivió ella, que se tornó como una de sus más estrechas colaboradoras y que él ayudó a fundar la obra de misericordia de Bordeaux para la protección de las jóvenes. En 1795 se dedicó a acoger en la diócesis a sacerdotes que, habiendo hecho el juramento constitucional, deseaban reconciliarse con la Iglesia. Atendió en este ministerio cerca de 50 sacerdotes. En 1797 se vio obligado a huir para Zaragoza, España, donde permaneció durante 3 años. Allí, junto a la Virgen del Pilar, forjó sus convicciones mariano-apostólicas y recibió la inspiración de fundar una familia de laicos y religiosos a la Virgen María. En noviembre de 1800 regresó a Bordeaux e intentó reorganizar sobre bases nuevas la Congregación Mariana para hacer una institución laical que después, en 1810, se tornó el primer instituto secular del mundo. Se esforzó por dar a sus miembros una sólida formación religiosa y orientarlos para objetivos apostólicos bien precisos, exhortándolos a ofrecer a la sociedad indiferente y descristianizada el ejemplo de un pueblo de santos, tal como necesitamos hoy en día. Fue considerado un precursor de la participación activa de los laicos en la vida de la Iglesia. En estos años cuidó también de la reorganización de la diócesis de Bazas, de la cual fue nombrado administrador apostólico. En 1801, la Santa Sede lo nombró misionero apostólico, lo que le constituyó la confirmación oficial de sus instituciones sobre la Iglesia de este nuevo tiempo. En 1816, junto a la venerable Adèle de Batz de Traquillon, de 1789 a 1828 vivió ella, fundó en Hagen el Instituto de las Hijas de María Inmaculada y en el año siguiente en Bordeaux la Compañía de María. Las comunidades y las obras continuaban creciendo en Francia, después en Suiza en 1839 y en Estados Unidos en 1849. A partir de 1836, las Hijas de María Inmaculada pusieron en práctica el deseo de su fundadora fallecida en 1828. Crearon escuelas rurales en el sureste de Francia, aseguraron así la instrucción y educación cristiana de las jóvenes y la promoción de la mujer. Los últimos 10 años de su vida constituyeron para él un periodo de dura prueba, dificultades en la salud, problemas financieros, defección de algunos discípulos, incomprensión y desconfianza, obstáculos en el ejercicio de su misión de fundador. Fue beatificado el 3 de septiembre del 2000 por San Juan Pablo II. La parroquia, en la Arquidiócesis de Bogotá, está en la carrera primera número 5174 Sur, en el barrio Palermo Sur, cuya foto tomo de Google. El 25 homenajeamos al Divino Niño Jesús de Praga. Entre Córdoba y Sevilla, al sur de las márgenes del Guadalquivir, hay un monasterio famoso lleno de monjes que después de una incursión de los moros que pueblan la zona quedó reducido a ruinas. Y solo 4 monjes se salvaron, entre ellos Fray José de la Santa Casa, un lego con corazón de santo y cabeza y manos de artista, pero sobre todo con amor desbordante a la santa infancia de Jesús, que llegó a verlo, y en su deseo de volverlo a ver, oye que le dice: volveré, pero cuida de tener todo preparado para que a mi llegada hagas de mí una estatua de cera en todo, igual a como soy. Fray José corrió a contárselo al padre prior, pidiéndole cera, un cuchillo y un pincel. El superior se lo concedió y Fray José se entregó con ilusión a modelar una estatua de cera del niño que había visto. Hacía una y la deshacía para hacer otra, pues nunca estaba conforme y cada una que hacía le salía más bella que la anterior, y así pasaba el tiempo esperando que regresase su amado Jesús. Por fin llegó el día en que
rodeado de ángeles, se le presenta al niño Jesús y Fray José, en éxtasis, pero con la mayor naturalidad, pone los ojos en el divino modelo y copia al niño que se tiene delante. Cuando termina y observa que su estatua es igual al sagrado modelo, estalla en risas y llantos de alegría, cae de rodillas delante de ella y posando la cabeza sobre las manos juntas, muere. Los mismos ángeles que acompañaron al niño Jesús recogieron su espíritu y lo llevaron al paraíso. Los religiosos enterraron piadosamente el cuerpo del santo lego y, con particular devoción, colocaron la imagen de cera del niño Jesús en el oratorio del monasterio. Aquella misma noche, Fray José se apareció en sueños al padre prior, comunicándole que esa estatua no era para el monasterio, que dentro de un año aparecería doña Isabel Manrique de Lara, a quien se la debían dar, para que a su vez se la entregara a su hija como regalo de bodas, quien la llevará a Bohemia, y de la capital de aquel reino será llamado Niño Jesús de Praga, entre los pueblos y naciones. La gracia, la paz y la misericordia descenderán a la tierra por él escogida para habitar. Este será su pequeño rey. Y efectivamente, al año en punto, doña Isabel Manrique de Lara, en un viaje de recreo por la zona, topó con las ruinas del monasterio y el prior, que era ya el único superviviente, le entregó la imagen del niño Jesús, contándole su fascinante historia. La dama, llena de alegría, retornó al castillo de Sierra Morena, muy cerca de Córdoba. La particular devoción al Santo Niño de Praga comenzó a principios del siglo XVII, luego que la princesa, ya viuda, entregara la imagen al monasterio de religiosos carmelitas de Praga. Fueron conducidos a la pobreza por la guerra de 1628, pero la devoción al divino infante de Praga hizo que gozaran de prosperidad. En 1631 el ejército de Sajonia entró en Praga y los padres carmelitas se trasladaron a Múnich sin llevarse la estatua, que terminó arrojada en los escombros por manos de los herejes invasores. En el año 1635 terminó la guerra y regresaron los carmelitas a su convento en la ciudad de Praga, pero las condiciones de vida eran muy malas. Aún así, el padre Cirilo, quien había recibido anteriormente gran ayuda espiritual por medio de su devoción al Santo Niño de Praga, quiso restaurar su devoción y es gracias a él que se recuperó la imagen. Volvió a colocarse el Santo Niño en su lugar, en el oratorio. Pronto se levantó el sitio impuesto por los enemigos y todos gozaron felizmente de paz. Un día, mientras que el padre Cirilo rezaba devotamente ante la estatua, oyó que le decía: «Ten piedad de mí y yo tendré piedad de vosotros. Devuélveme mis manos y yo os daré la paz. Cuanto más me honren, tanto más os bendeciré». Asombrado de oír estas palabras, el padre Cirilo examinó la estatua minuciosamente, removiendo el manto que cubría al divino niño, y descubrió que ambas manitas estaban quebradas. El superior se negó a restaurarlas, alegando la extrema pobreza en que aún vivía el convento. El padre Cirilo fue llamado a auxiliar un moribundo llamado Benito Mosconi, y recibió de él 100 florines. Así que aprovechó esto para llevarlos al superior y tenía esperanza que los pudieran usar para reparar la estatua, pero este juzgó que sería mejor comprar una nueva. El mismo día que se inauguró la nueva estatua, un candelabro de la pared se desprendió y cayó sobre esa estatua y la redujo a pedazos. Al mismo tiempo, el padre superior cayó enfermo y no pudo terminar su periodo de mando. Elegido un nuevo superior, el padre Cirilo volvió a suplicarle que hiciera reparar la estatua, pero no consiguió nada. Un día, mientras oraba a la Virgen María, lo llamaron a la iglesia, donde una señora le entregó una cuantiosa limosna antes de desaparecer. Lleno de gozo, el padre Cirilo fue al superior con el dinero, pero este lo utilizó para otra cosa. Pronto vinieron nuevas calamidades y pobreza. Ante esas circunstancias, todos acudieron al niño Jesús. El superior se humilló y prometió celebrar 10 misas ante la estatua y propagar su culto. La situación mejoró notablemente, pero no se arreglaba la estatua. Un día el padre Cirilo, que no cesaba de interceder ante Jesús, escuchó que le decía: «Colócame a la entrada de la sacristía y encontrarás quien se compadezca de mí». Se presentó un desconocido, el cual, notando que el hermoso niño no tenía manos, se ofreció espontáneamente a repararlas. Al poco tiempo, el desconocido ganó un juicio en el que recuperó una fortuna. Innumerables beneficios fueron recibidos por los devotos. Los carmelitas por eso quisieron edificarle una capilla pública, teniendo en cuenta que el sitio donde debían levantarla había sido ya indicado por la Santísima Virgen al padre Cirilo. Pero no había dinero y los conflictos con los calvinistas hacían peligroso levantar nuevas iglesias.
Finalmente, en 1642, la princesa edificó un santuario que se inauguró en 1644, el día de la fiesta del Santo Nombre de Jesús. Acudían devotos de todas partes y de toda condición. En 1655, el conde Martinitz, gran marqués de Bohemia, regaló una preciosa corona de oro esmaltada con perlas y diamantes. El reverendo José de Corte se la colocó al niño Jesús en una solemne ceremonia de coronación. Al divino niño le llamaban el pequeño grande, y su reputación milagrosa se esparció por todas las naciones. En innumerables colegios, parroquias, hogares, el divino niño Jesús entró a presidir y derramar sus bendiciones sobre toda la gracia de la fe. Siempre ha sido practicado por los carmelitas, especialmente por Santa Teresa de Jesús. También Santa Teresita, llamada la pequeña flor de Jesús. Y en Bogotá, de la Arquidiócesis de Bogotá, contamos con dos parroquias, una en el norte y la otra en el sur. La del norte se encuentra en la carrera 55, número 161 a 75, cuya foto tomo de Google, de esta página de la parroquia. Y la otra, sí la tomo de Google, de la calle 68 a sur, número 95. Terminamos el 27 con Santa Ángela de Merici. También se las mencioné en vistazos pasados, que con 15 años perdió a su hermana y a sus padres, lo cual hizo seguir en ella el deseo de llevar una vida más austera y penitente, tanto que llegó a convertirse en terciaria franciscana. Tuvo visiones para ser fundadora de una congregación, así que hizo peregrinación a Tierra Santa y ella pierde la vista, solo la recupera al volver, lo cual, dice ella, permitió ver los lugares santos con los ojos del alma. El 25 de noviembre de 1535, junto con 12 colaboradoras, fundó la Orden de Santa Úrsula, cuyas integrantes son conocidas como ursulinas, la primera orden religiosa dedicada enteramente a la educación de niñas y jóvenes mujeres. Ángela profesaba un gran cariño y devoción a Santa Úrsula por ser una doncella que murió martirizada en el siglo IV. En 1539 la salud de Ángela se desmejoró mucho y el 27 de enero de 1540 murió con 66 años. Sus restos fueron depositados en la iglesia de Sant'Afra, en Brescia, donde se veneran aún hoy con un sitio denominado actualmente como el Santuario de Santa Ángela. Mientras tanto, su reputación de santidad creció. En 1544, el Papa Pablo III elevó la compañía a un instituto de derecho pontificio, permitiéndole así que pudiera operar más allá de los límites diocesanos. Beatificada en 1768 por el Papa Clemente XIII, Ángela Merici fue canonizada el 24 de mayo de 1807 por el Papa Pío VII. Una estatua en su memoria, esculpida en 1866 por el escultor Pietro Galli, se conserva hoy en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Su parroquia la mostré con foto de Google el año pasado. Esta sí es foto propia y les cuento que es de la diócesis de Engativá. Muchas gracias por ver este segundo vistazo del año. Muchas bendiciones para los meses siguientes y pronto nos veremos con el vistazo de los santos de febrero.